Otro problema. Nos dice, este es un problema clásico donde los haya. Tenemos un depósito en mecánica de fluidos. Tenemos un depósito que nos dice que es un depósito cilíndrico de 1 metro de diámetro y que llenamos de agua hasta una altura de 1 metro. Y le hacemos un agujero, o tiene una abertura en el fondo del depósito de 2 centímetros de diámetro. Lo que nos piden es estimar, determinar cuánto tiempo tarda en vaciarse el depósito desde el momento naturalmente en que dejamos de salir el agua. Podemos considerar que el agua es un fluido ideal y que la gravedad pues, es ese valor que nos dan ahí. Bueno, este es un problema que, claro, en la realidad pues, es más complicado que esto porque se produce turbulencia. Vamos a resolverlo simplificando, haciendo suposiciones, tal y como habíamos explicado en su momento. Bueno, es un fluido, es agua, es un líquido, es decir, que es un fluido compresible. Eso quiere decir que la ecuación de continuidad, vamos a hacer primero un esquema del dibujo. Lo primero es ver, hacernos una, siempre. Tenemos el agua, ¿no? Aquí tenemos el agujero y el chorro va a salir por aquí. Es decir que para saber cuánto tiempo tardará en vaciarse necesitaremos saber pues si esto se está moviendo uniformemente el nivel del agua. Decimos que el nivel se encuentra en la posición 1 y la salida está en la posición 2, pues si sabemos con qué velocidad está descendiendo el nivel, pues entonces podremos hallar o intentar hallar cuánto tiempo tarda hasta que llegue el nivel pues, al fondo del depósito. ¿De acuerdo? O sea que necesitamos la velocidad. Bien, naturalmente nos daría lo mismo saber la velocidad en 1. Si sabemos la velocidad con la que sale, pues podemos obtener cómo es la velocidad en 1 gracias a lo que estaba diciendo hace un momento, empezando a decir que ya que tenemos un líquido y es un fluido compresible, la ecuación de continuidad, que es la conservación, el principio de conservación de masa, en este caso pues tiene una forma muy sencilla. Vamos a decir que en la sección, en el punto 1 tenemos un área que es A1 y en la salida el agujero tiene un área mucho más pequeña A2, ponerlo en negro. Eso quiere decir que en este caso la ecuación el principio de conservación de masa es tan simple como que el flujo aquí en esta sección y aquí en esta sección tiene que ser el mismo. Estamos suponiendo, por lo tanto, que en todos los puntos la velocidad es la misma, es decir, que eso realmente es una suposición, bueno, una suposición que no es tan mala. Y lo mismo, pues, como es la velocidad en todos los puntos en la sección de salida del depósito en la abertura. Bueno, esto en cuanto a la... Es decir que si sabemos cómo es la velocidad de salida, podemos obtener cómo es la velocidad en el nivel, cómo está descendiendo, con qué velocidad está descendiendo. Bueno, también nos está diciendo el problema que podemos considerar que es un fluido ideal. Es decir, que no es un fluido viscoso. Eso quiere decir que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, su forma sencilla. Es decir, la conservación de la energía, por decirlo así, conservación de masa, conservación de la energía. Es decir, que en cualquier punto, por ejemplo, en la sección 1 tendríamos cómo es el término dinámico de la presión, un medio de ρ por la velocidad en 1 al cuadrado, más cómo es debido a la altura, ρg. Vamos a decir que esto es h, aquí el origen, ρg por h. La gravedad está actuando de esta manera, naturalmente. Y cómo es la presión aquí en la superficie, está en contacto con el aire, pues la presión atmosférica sería.
Y eso tiene que ser, ya que no hay pérdidas por viscosidad, tiene que ser igual a lo que ocurre aquí en la sección 2, por v2 al cuadrado, más ρg, en este caso es 0 porque estamos tomando la altura aquí, el origen de coordenadas aquí, 0, más la presión en 2. Pero aquí tenemos también el aire en la salida, la diferencia de altura, 1 metro, despreciamos naturalmente las diferencias en la presión atmosférica que pueda haber, es decir, que lo que tenemos es que v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado, es decir, pasamos esto restando, va a ser igual a 2g por h. Es decir, que tenemos la ecuación de continuidad aquí esto y de la ecuación de Bernoulli esto otro. Y también tenemos que tener en cuenta cómo es la relación entre los cambios en altura con la velocidad en 1. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Si uno pone cómo es el cambio en altura con el tiempo, fijémonos que en estas expresiones v1 estamos considerando aquí en la ecuación de continuidad que la velocidad es hacia abajo, está descendiendo el nivel. Eso quiere decir que entonces la altura la estamos tomando como positiva. Es decir, que cuando la velocidad en 1 es positiva, naturalmente está descendiendo, la altura está descendiendo, se está haciendo más pequeña. Esta es la relación que tenemos. Muy bien, de acuerdo, pues vamos a expresar v2 en función de v1 y tendremos una ecuación que nos relaciona la velocidad en 1 con los cambios en altura. v2 será a1 dividido por a2 por v. Es decir, que esto al cuadrado, tendremos todo esto al cuadrado por todo esto al cuadrado. Es decir, que tendremos aquí, sacando factor común, a1 al cuadrado dividido por a2 al cuadrado por menos 1, todo ello por v1 al cuadrado, 2g. 2g por h, es decir, que tendremos aquí que también podemos hacer ya dando incluso teniendo en cuenta las dimensiones, los valores que nos da en este problema, naturalmente a1 es muchísimo mayor que a2, eso quiere decir que este término va a ser simplemente aproximadamente a1 al cuadrado dividido por a sub 2 al cuadrado por v1. Si esto tenemos que a1 al cuadrado dividido por a2 al cuadrado menos 1 es aproximadamente a1 al cuadrado. Poniendo aquí en esta expresión, se puede hacer naturalmente con los valores exactos. Y tendríamos aquí pues 2g por h. Es decir, vamos a ponernos en otra pantalla. Tenemos entonces que la velocidad en 1 va a ser el área en la sección de salida, a sub 2, dividido por el área en la superficie del depósito, a sub 1, por 2g h raíz cuadrada. Y teníamos que la velocidad en la superficie venía dado por los cambios en la altura, como descendía la altura del nivel en el depósito. Es decir, que tendremos aquí menos a2 dividido por a1, 2gh elevado a 1. Tenemos entonces una ecuación diferencial que la incógnita va a ser la función de la altura en el tiempo. Integrémosla separando variables, es decir, que tendríamos aquí 2h dividido por 2gh elevado a 1 medio igual a menos a2 dividido por a1 por diferencial de t. Si esto es cierto, naturalmente esto tiene que ser cierto y los límites de integración serán cuando t es igual a 0, vamos a poner aquí 0, el nivel se encuentra a una altura h, que h era
nos está diciendo, estoy utilizando todo letras, h era 1 metro en el enunciado, y cuánto tiempo tarda en vaciarse, T mayúscula, naturalmente la altura será 0. Si resolvemos estas dos integrales, que son muy sencillas, pues entonces lo que nos queda es que 2gh elevado a 1 medio dividido por g va a ser igual a 1 dividido por A2. Perdón, aquí parece que he intercambiado, perdón. Dividido por A1. Perfecto, estos son 2. Es decir, que tenemos que el tiempo va a ser A1 dividido por A2 por, vamos a ponerlo ya, la raíz cuadrada de 2 sustituimos a 1, nos están dando no el área, sino el diámetro, es decir, el radio, es decir, que tendremos como solución, será el radio de 1 al cuadrado, el radio de 2 al cuadrado, tenemos un pi arriba y abajo que se va, y esta es la solución a nuestro problema. Podemos sustituir los valores numéricos que nos dan y obtenemos el resultado numérico correspondiente a lo que nos dicen en el enunciado.